Hechos capítulo 17 del 16 en adelante. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo Jesús, aleluya. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Aleluya. Estamos felices, contentos de tenerlo en medio nuestro. Gloria a Dios, aleluya. El libro de los Hechos, capítulo 17 del 16 en adelante. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual está escrita esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias, Dios mío, esta noche, Señor. Reconozco, Dios mío, que solo soy un instrumento en tus manos, Señor amado. Si tu presencia, si tu respaldo no está aquí en este lugar, Señor amado, yo no sirvo de para nada, Dios mío. Pero tú eres el Dios de misericordia, que puedes hablar a tu pueblo, a tus hijos. Levantar a estos hombres, estas mujeres esta noche, Señor. Animarles, Dios mío, en la situación que ellos se encuentran, Dios de la gloria. Mi misma persona necesita, Señor, de tu presencia, de tu respaldo, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Dios mío. Gracias, Padre maravilloso. Bendito y alabado sea su nombre. Así, mis queridos hermanos, pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, Te adoramos, Jesús. poniéndole un tema esta noche, esta predicación, podríamos decir: ¿para quiénes es conocido Dios? Amén, aleluya. Mis queridos hermanos, Aleluya. cuando vemos la escritura, Amén, aleluya. a través de los pasajes bíblicos, cuando nosotros como hijos de Dios venimos a los caminos del Señor, Amén. empezamos a tener más amigos y más amistades que son los personajes de la Biblia. Amén, aleluya. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia, empezamos a conocer cada personaje. Por ejemplo, en esta ocasión estamos tomando la vida del apóstol Pablo. A través de los versículos que hemos leído y a través del libro de los Hechos, podemos ver la vida del apóstol Pablo. Podemos ver el proceder en el cual él vivía, su manera de vivir, mis queridos hermanos. Podemos ver, mis queridos hermanos, el convertimiento que Pablo tiene en determinado momento. Y usted sabe más o menos, usted ha estudiado los versículos en Hechos. Sí, aleluya. No quiero ahondar en el principio de este mensaje, en la vida exactamente del apóstol Pablo, pero más adelante, si Dios lo permite, vamos a estar indagando y vamos a estar viendo la intervención del Dios que él predicaba, del Dios todopoderoso, aquel Dios que él no conocía en el principio, pero que se le revela a través de una aparición en el camino hacia Damasco, mis queridos hermanos. Como en esta noche está aquí el Señor para hablarnos. Al estudiar, mis queridos hermanos, en todo el libro Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, y al estudiar el libro de los Hechos específicamente, vemos las hazañas, los grandes hombres de Dios, los 12 discípulos. Vemos el apóstol Pablo que resalta, mis queridos hermanos, pero
Las hermanas tal vez podrán decir, pero solo habla de los discípulos, solo habla de los hombres que caminaron con Jesús. Pero déjeme decirle que las hermanas también jugaban un papel importante, porque en aquella casa, en aquel hogar, ahí estaba aquella mujer clamando, ahí estaba aquella mujer animando a aquel hombre para que siguiera adelante, porque todos somos útiles en la obra del Señor, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Vemos, mis queridos hermanos, al estudiar todo el Nuevo Testamento, cómo resalta el apóstol Pablo en aquella pasión por el Evangelio, en aquel amor, en aquella entrega por el Evangelio, mis queridos hermanos. Son pocos los hombres que estaban dispuestos a entregar. Una vez, en una ocasión, le dijeron, muchos hermanos le estaban llorando porque él iba a partir para otro lugar, para Jerusalén, porque había profecía, había llegado un profeta, dice la Biblia, llamado Agapo, y había quitado el cinto de Pablo y se lo había amarrado. Así van a hacer a este hombre en Jerusalén. Y los hermanos estaban tristes, los hermanos estaban contristados porque sabían que algo grave le paraba a Pablo. Pero él decía, no me hagan más sufrir, porque estoy dispuesto a ir hasta la muerte por el amor de Cristo, porque Cristo se había metido en el corazón de ese hombre, mis queridos hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Esta noche, mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos el currículum, cuando nosotros vemos la historia de los personajes, este hombre los impacta como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Este hombre es un ejemplo. Nosotros los ponemos a preguntar cómo estamos comparándolos con este gran hombre de Dios que estaba dispuesto a ir a la muerte. Porque en el libro de Gálatas dijo el apóstol Pablo, decía cuando estaba reunido con sus hermanos, llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo, no me ha detenido ningún problema, llevo las marcas. Él había tenido experiencia con el mismo diablo oponiéndose en contra de su ministerio, pero él estaba dispuesto a ir hasta allá, porque al final de su carrera dijo, he terminado la carrera, he completado la fe, por lo cual me está esperando una corona, esa misma corona que nos está esperando a nosotros, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Cuando vemos, mis queridos hermanos, el currículum de Pablo, y también, mis queridos hermanos, en el libro de 2 Corintios 11, del 24 al 29 dice, de los judíos, vamos a leerlo, mis queridos hermanos, 2 de Corintios, capítulo 11, 24. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Para que usted sea testigo del amor que este hombre tenía por la obra del Señor. Segunda de Corintios 11, del 24 en adelante, dice la palabra del Señor: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en desnudez, en ayuno, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre a mí se agolpa cada día son las preocupaciones por la iglesia. Decía el capítulo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me es digno? Vemos, mis queridos hermanos, cuántas cosas pasaba este hombre de Dios, cuántas cosas, y nosotros estamos aquí teniendo esa misma carga sobre nuestros hombros. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Vamos a retroceder por cualquier problema cuando vemos que este hombre peleó. Este hombre tiene que animarnos a nosotros a desafiar al diablo, porque él se paraba frente a cualquier demonio, a siempre cualquier autoridad, sabiendo que tenía un Dios de poder, aquel Dios que se le presentó cuando iba a buscar a los hermanos. Ese Dios es Dios todopoderoso, que está con nosotros también, mis queridos hermanos. Dice, vemos también lo que le costó el llegar a ser discípulo de Jesucristo. Usted se preguntará, Pablo no anduvo con Jesús,
Pero en una de las cartas él dice: yo soy discípulo adoptivo por misericordia de Dios. Fue el último que el Señor llamó, porque se le presentó, dice él mismo: yo no sé si en la carne o en el espíritu, pero yo subí al tercer cielo y vi cosas inefables que ningún hombre ha podido ver. Y por eso él testificaba del poder y la sangre poderosa de Jesús de Nazaret, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Vemos, mis queridos hermanos, lo que le costó ser un discípulo. En muchas ocasiones fue sacado de las ciudades, como que dice que no te queremos aquí. Mis queridos hermanos, vamos a ir siguiendo poco a poco, porque quiero entrar en sí en lo que él llegó porque fue el motivo que él llegó a ese Areópago, para predicar al Dios vivo. El Señor no va a llamar a nadie, mis queridos hermanos, sin antes tener una experiencia con él, porque de qué vamos a hablar de un Dios grande. El diablo está en este momento operando en muchas mentes, porque hablamos de un Dios poderoso que hace milagros y prodigios, pero no lo vemos. Pero en esta noche estamos aquí creyendo. Hay un pueblo que está creyendo que el poder de Dios se va a mover, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que en Tesalónica, en Berea, fue echado por mismo celos de los judíos. Muchos hombres se levantaron en contra de Pablo, porque no resistían el poder de la predicación de él. Y muchas personas, mis queridos hermanos, por no verse avergonzados, porque ellos se han agarrado de una religión, de religiones humanas, de religiones de hombres. Ellos prefieren, para no dar su brazo a torcer, no quieren reconocer al Cristo de la gloria. Eso es lo que pasaba con muchos judíos y con muchos gentiles en ese tiempo. Y dice que contrataron hombres perversos, contrataron hombres ociosos, dice la palabra del Señor, y alborotaron a la ciudad. Pero Pablo siguió predicando. Yo digo: bueno, yo me sacudo el polvo de este lugar. Si no quieren la palabra, a ustedes había sido enviada esa palabra, pero si ustedes no la quieren recibir, yo voy a los gentiles, y esa palabra ha llegado a nosotros, mis queridos hermanos. Nosotros somos ese pueblo gentil. Aquel pueblo rechazó la palabra, pero nosotros la recibimos con gozo, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que iba saliendo, y dice que los hermanos lo sacaban de noche al apóstol Pablo, para que no lo llevaran a la cárcel, para que no lo llevaran a las autoridades. Y dice que le encomendaron, mis queridos hermanos, y lo llevaron, lo encargaron a unos hermanos, y estos hermanos lo llevaron a Atenas, Atenas, Grecia. Y dice que cuando él llega a Atenas, Grecia, dice los versículos que empezamos a leer, dice que su corazón se enardecía de ver aquella ciudad volcada a la idolatría. Usted nota lo mismo que estaba pasando en los tiempos del apóstol Pablo. No han cambiado las cosas. Lo mismo estamos viendo, este mundo perverso, este mundo siguiendo la idolatría, los países completos sumidos en una idolatría terrible, mis queridos hermanos. Pero déjeme decirle que hay un pueblo, hay un remanente que está clamando, hay un remanente. Dios está esperando que usted le hable a él y se decida para predicar como el apóstol Pablo, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor que él le dijo a los que lo habían llevado: díganle a Silas y a Timoteo que vengan aquí para que me ayuden. Y dice que él dice que cuando él miraba la idolatría, él sabía, se daba cuenta del poder que tenía Satanás en las mentes de las personas, de la vida, mis queridos hermanos. Porque el diablo es astuto, lo enrolla a uno, le dice: este ídolo, mira esto, esta estatua, mira esto, es sagrado. Pero nosotros a través de la Biblia lo damos cuenta. En Isaías, en el libro de Éxodo 20 dice: no tiras imagen ni semejanza delante de Dios. Pero las religiones han quitado la palabra. Pero bendito nosotros que tenemos esta palabra, esta Biblia sagrada, mis queridos hermanos, que la escudriñamos día y noche, para que no los vengan con mentiras, mis queridos hermanos. En un día nosotros estábamos atados, en un día nosotros estábamos confundidos, pero se apareció Cristo, así como se apareció al apóstol Pablo, y los libertó, y los dio vida, en abundancia. Las cadenas, la ceguera que teníamos se cayeron, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Dios, te alabamos, Jesús. Aleluya. El apóstol Pablo se daba cuenta del poder persuasivo de Satanás. Aleluya. Y cómo usaba a la misma gente para atacarlo a él, mis queridos hermanos.
Pero el apóstol Pablo no se quedaba quieto. Dice que discutía con judíos, con hombres piadosos, discutía. Y cuando ellos, me imagino yo que en las plazas, en cualquier lugar, el apóstol Pablo estaba debatiendo con ellos a través de la palabra. Porque quién más que el apóstol Pablo, si él había sido perseguidor de la iglesia, él tenía autoridad para decir: yo un día andaba siguiendo a los cristianos, pero camino a Damasco se me apareció el gran yo soy, el Jesús de Nazaret, y me dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Mis queridos hermanos, él sabía de dónde Dios lo había sacado. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que él discutía cada día. Gloria a Dios. Pero cuando los griegos de aquella ciudad de Atenas empezaron a escuchar aquellas cosas bonitas, que había una resurrección, que Cristo había venido a dar su vida en rescate de nosotros, que no importaba el pecado que usted esté cometiendo, pero que si viene arrepentido y lo confiesa, porque ese es el mensaje de salvación, mis queridos hermanos, que si usted se arrepiente de los pecados, cualquier cosa que usted está cometiendo, si viene de rodillas al Dios del cielo, no necesita confesarse con ninguno de nosotros, solo habla de corazón al Dios del cielo. Dígale: Señor, este pecado que me está martirizando, este demonio que me está dando, libértame, dame la libertad. Y el Señor va a venir, así como libertó a muchos en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos. Y esas cosas le llamaban la atención, porque los versículos que leímos dijo: ¿qué cosas usted está trayendo, apóstol Pablo? ¿Qué cosas está trayendo? Cosas extrañas a nuestros oídos. Ellos no habían oído el camino de salvación. Ellos estaban, mis queridos hermanos, el pueblo griego era un pueblo bien estudiado, eran hombres filósofos, eran hombres intérpretes de la ley. El pueblo de Grecia, mis queridos hermanos, dice que los versículos que leímos, ellos se interesaban en conocer cada día más libros, y han salido, mis queridos hermanos, a través de la historia del mundo, de Grecia, grandes hombres, filósofos, grandes hombres de renombre. Cuando estuvimos en la escuela estudiamos los nombres de estos grandes hombres: Sócrates, Aristóteles, Platón, Homero, grandes hombres. Y para el apóstol Pablo no era fácil predicar, pero dice que lo llevaron al Areópago. ¿Y qué era el Areópago? Era un salón, era un auditorio grande donde los atenienses allí se reunían para tratar sus asuntos políticos y religiosos. Y dice que el apóstol Pablo, los últimos versículos que leímos, 17 al 23, dice que puesto en pie Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios hay también un altar en el cual está inscrito esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Allí los griegos tenían, yo me imagino que tenían un montón de dioses, pero en medio de esos dioses estaba una inscripción que decía: al Dios no conocido. Yo me imagino que Pablo se recordó: yo estaba perdido un día, pero camino a Damasco vi una luz del cielo que me resplandeció. Ahora voy a predicarles a estos atenienses de que hay un Dios de poder que puede romper esas cadenas, que puede romper esas ataduras, que de esas escamas de los ojos se pueden caer, y el Dios del cielo está aquí en esta noche, mis queridos hermanos. Aleluya. Alabamos Jesús. Aleluya. Y dice que les predicó. Gloria a Dios. Aleluya. Pero eran un pueblo Bendito duro. Dios. Aleluya. Sí, amén. Porque si usted nota, Aleluya. ellos conocían ciencias y letras. Sí, amén. Y una de las señales del retorno de Jesús en estos tiempos, mis queridos hermanos, dice la Biblia que la ciencia se va a aumentar. No crea que va a ser fácil para nosotros el predicar. Las mismas dificultades que tuvo Pablo las vamos a tener nosotros, porque ahora en día muchos cristianos se conforman con estar en la casa, pongan un mensaje ahí, Amén. tranquilo. Alabado Dios. El mismo diablo, a través de la tecnología, porque los que no han conocido al Señor Jesús, es una trampa que el diablo está teniendo ahí para entretenerlos, los tiene adormecidos. Ellos están tranquilos. Ahora el diablo hasta novelas de la Biblia les está haciendo a las hermanas, y muchas hermanas aún están creyendo. No dice si es la Biblia, pero que el Señor reprenda al diablo. Hay un Dios de poder. El Dios nos ha mandado a que oremos, Él nos ha mandado a que ayudemos, a que los santifiquemos. No podemos seguir las corrientes de este mundo, mis queridos hermanos. Pero una de las señales Alabado Dios, ayúdanos. de que Jesús viene es que la ciencia se va a aumentar. Aleluya. Usted mira los teléfonos que habían hace 30, 40 años, más grandes que esta botella y ahora
bien plano, bien fácil. Y si usted nota, yo no sé, cada uno somos responsables en el Facebook, en todas las redes sociales, hermanas ahí modelando, mandando fotos, hermanos también ahí. Y entre nosotros, y no ocupando, imagínense que si el apóstol Pablo hubiera tenido esta tecnología para poder evangelizar aquellas áreas y no ir caminando, pero déjeme decirle que todavía estamos a tiempo. Dios está pidiendo a un pueblo que se consagre para alabarlo a Él, mis queridos hermanos. El plan de salvación, mis queridos hermanos, no lo entendían mucho en Atenas, porque por el aumento de la ciencia y las letras ellos querían que les comprobaran a través de experimentos todo lo que los griegos querían. Es que si decían por qué esta planta crece, querían que se lo demostrara que a través del abono, que a través de una semilla, y eso es lo que ellos les quería confrontar. Pero lastimosamente el evangelio del Señor no es así. Dice la palabra del Señor en Romanos 10, 9 y 10: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y que Él levantó de los muertos será salvo. A través de la fe podemos, mis queridos hermanos, solo a través de la fe podemos entender el evangelio, no a través de ciencia, no a través de nada, mis queridos hermanos, solo a través de la fe en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Dios, así es. Pero el diablo, por eso los ángeles dijeron: ay de los moradores de la tierra, porque desciende con gran poder. Ahora, mis queridos hermanos, gloria a Dios. Los griegos, donde predicaba Pablo, como ahora en nuestra generación, la única manera de acercarse al Señor es a través de arrepentimiento. Es la única manera, mis queridos hermanos. Cuando, si usted nota en la Biblia, dice la palabra del Señor que el Señor estaba enojado con toda la humanidad, con el pueblo de Israel, mis queridos hermanos, y cayó 430 años. Pero de repente aparece aquel hombre que dice que estaba vestido de pelo de camello y que no comía, y los fariseos lo criticaban: este hombre está endemoniado porque no come, porque solo pasa en los desiertos. Ese era Juan el Bautista, pero él venía predicando, preparando el camino del Señor, y él decía: arrepentido y convertido, vengan, todo valle esté allanado, todo valle, todo monte sea bajado, porque viene uno detrás de mí que es más grande que yo, el Dios Todopoderoso. Mis queridos hermanos, el Señor estaba, no sé cuánto, en el plan de Él, 430 años o 400 años de silencio, y allí es donde salieron muchos hombres escribiendo libros, muchos hombres escribiendo manuscritos, y allí es donde inventaron un montón de libros que la Iglesia Católica los ha añadido a la Biblia Católica. Los libros apócrifos son 6 libros que la Biblia Católica los ha añadido ahí, pero la palabra del Señor en Apocalipsis dice: el que añadiere a esta palabra será borrado del libro de la vida, mis queridos hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado y saber cuál es la enseñanza del Dios Todopoderoso. Aleluya. Y dice, mis queridos hermanos, alabamos Jesús, aleluya. Ahora nos preguntamos, con tanta ciencia y con tantas letras que tenían los atenienses, yo me hacía una pregunta y le decía al Señor: ¿será que la predicación de Pablo tuvo éxito? Y esta misma pregunta viene a nosotros: ¿será que en estos últimos tiempos vamos a tener éxito predicando la palabra? Y dice la palabra del Señor en el libro de, ahí mismo en el libro de Hechos 17:34. Aleluya, gloria a Dios. Dice, leámoslo, mis queridos hermanos. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. 17:34 dice: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Mis queridos hermanos, así como el apóstol Pablo, así como tuvo dificultades para predicar el evangelio de salvación, así como el apóstol Pablo tuvo dificultades y enfrentamientos, así nosotros también. Pero déjeme decirle que nosotros tenemos un Dios de poder, que Él va delante de nosotros, Él va peleando la batalla, Él es el que va añadiendo cada día los que han de ser salvos, mis queridos hermanos. Nosotros solo tenemos que mantenernos firmes, creyendo que el Dios del cielo añadirá, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice que muchos fueron añadidos al evangelio del Señor Jesús. Amén, amén, aleluya. Pero ahora, mis queridos hermanos, cuando Pablo les dice
les habla de un Dios desconocido, de un Dios no conocido. Aleluya. El apóstol Pablo, mis queridos hermanos, Santo, aleluya. dice la palabra del Señor en el libro en los mismos versículos que tomamos como base, el 17-27 dice: Aleluya. para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Santo, aleluya. Mis queridos hermanos, Pablo, cuando está en el Areópago, les está explicando, les está diciendo que ellos, siquieramente palpando, pudieran tocar al Señor, porque él sabía que los atenienses estaban lejos de los principios de Dios, porque había una barrera de idolatría, había una barrera de ciencia, había una barrera de orgullo, de altivez en aquellos hombres, que ellos creían solo en sus cosas que tenían, las cosas materiales. Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo con autoridad, él les dice: y si de alguna manera ustedes palpando y no están lejos de nosotros, el Cristo de la gloria está atento a nosotros, mis queridos hermanos, porque dice la Biblia, imagínense que dice que hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Imagínense el amor de Dios, imagínense ese amor maravilloso, ese amor ágape, mis queridos hermanos, que nosotros no podemos tener muchas veces, mis queridos hermanos, porque muchas veces usted, cuando escucha la radio, muchos predicadores tienen a muchos en el infierno, mis queridos hermanos. Pero Jesús vino y dice que se juntaba con los pecadores, porque él mismo dijo: yo no he venido a los que están sanos, yo he venido a los que están enfermos. Yo estoy hablando, mis queridos hermanos, de un Cristo de poder, que tiene poder para sanar, que tiene poder para libertar, que tiene poder para romper las cadenas. El que está ahí atado, el que está en la adicción, en adulterio, en cualquier situación que el diablo lo haya metido, el Señor es poderoso para libertarlo, mis queridos hermanos. Porque vamos a ir, mis queridos hermanos, a 1 de Timoteo 1:12. Gloria a Dios. Y usted va a entender por qué el apóstol Pablo hablaba de esta manera. 1 de Timoteo 1:12. Aleluya. 1 de Timoteo 1, del 12 en adelante dice: doy gracias a Dios, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fue recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es lo que Pablo decía. Él sabía que andaba en tinieblas, él sabía que andaba en pecado, él sabía que si se moría en esos tiempos de tinieblas se iba al infierno. Pero qué lindo es Dios, qué lindo que se apareció. Así como se apareció Pablo, se apareció a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Y por eso agradecemos el amor de Dios. Aleluya. Ahora, mis queridos hermanos, Gloria a Dios. Pablo les predicaba al Dios no conocido. El tema que nosotros tuvimos como base dice: para quienes es conocido Dios. Amén, aleluya. Ahora, mis queridos hermanos, Gloria a Dios. Pablo presentó a los griegos esta noche, y en esta noche le presentamos a todos los amigos que están viendo y los que están aquí, a ese Cristo maravilloso. Pero de esta situación que hemos ido viendo, mis queridos hermanos, podemos sacar 3 características del Dios del cielo. Aleluya. Primeramente, mis queridos hermanos, Aleluya. Dios es misericordioso y clemente. Amén, amén. Gloria a Dios. Según el libro de Romanos 9:15 dice, le dijo a Moisés: yo voy a tener misericordia con el que yo quiera tener misericordia, y voy a ser misericordioso con el que yo quiera ser misericordioso. Esta facultad de salvar, mis queridos hermanos, de darnos vida a nosotros, es solo en el plan de Dios. Dice la Biblia que no fuimos nosotros los que amamos al Señor, sino que Él en su amor, Él en su misericordia envió a su Hijo al madero para pagar los pecados de nosotros. Y nosotros que estamos aquí en esta tarde, en esta noche, estamos contentos. Estamos agradecidos con el Dios del cielo por el sacrificio que Él hizo, mis queridos hermanos. El Señor es un Dios de misericordia, primeramente. Ahora, mis queridos hermanos, también el segundo punto:
Dios no puede ser burlado. Amén. Aleluya. Todos nosotros tenemos que saber. Aleluya. Gálatas 6:7 dice: Dios no puede ser burlado. Amén, amén. De todo lo que nosotros sembramos, mis queridos hermanos, vamos a cosechar. Si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Si sembramos odio, envidia, egoísmo, vamos a cosechar. Cualquier momento nos va a alcanzar el pecado, mis queridos hermanos. Verdad, Gloria a aleluya. Dios. Aleluya. Vamos a ir, mis queridos hermanos, para tener una referencia a esto que dice que Dios no puede ser burlado. Amén, amén. Al libro de Primera de Reyes 14:1. Aleluya. Primera de Reyes 14:1. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Primera de Reyes Aleluya. 14. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Amén, te adoramos. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. El Dios que predicaba Pablo, mis queridos hermanos, en el 5, mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Aleluya. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, Aleluya. el Dios todopoderoso, el Dios desconocido, el Dios invisible que Pablo predicaba, dice la historia en estos versículos que hemos tomado como base, que Salomón, cuando ya estaba viejo, él empezó a desobedecer los mandatos del Señor. Las mujeres que él tuvo le empezaron a meter y lo convencieron de hacer idolatría en el pueblo de Israel. Aleluya. Por tanto, el Señor se disgustó con Salomón y dice que eligió a Jeroboam como rey de Israel. Y este profeta Ahías dice que iba por el camino y encontró a Jeroboam caminando, y Jeroboam llevaba una capa, dice la Biblia, y dice que el profeta se la quita y la hace en 12 pedazos y le entrega 10 tribus. Significaban 10 tribus a Jeroboam. Pero dice la Biblia, mis queridos hermanos, usted cuando tenga tiempo puede leer en su casa la historia, que dice que Jeroboam, el pueblo de Israel pasaba por la ciudad donde Jeroboam a adorar a Jerusalén. Y Jeroboam tuvo miedo de que el pueblo se le volviera en contra. Y dice que él pensó y hizo 2 becerros, uno en Dan y uno en Betel. Y dice que le dijo: estos becerros son los dioses que los sacaron de Egipto. Aquí van a venir a adorar. Y dice la Biblia que el Señor se disgustó tanto. Y en esta ocasión, mis queridos hermanos, el castigo del pecado, porque Dios jamás se va a quedar quieto, mis queridos hermanos, cuando nosotros le desobedecemos. Cuando usted peca y yo peco, no los hagamos los ignorantes. Estemos seguros que nos va a venir el castigo. La única manera de que Dios es misericordioso cuando nosotros nos arrepentimos de ese pecado. Cuando venimos a los pies de Él y le decimos, porque lo que estamos haciendo, porque el diablo anda viendo cómo nos mete en problemas, mis queridos hermanos. Él anda ofreciéndonos las cosas fácilmente. Él le anda hablando al oído a las hermanas, a los hermanos, el evangelio. Los hermanos no te miran. Tú puedes hacer, usted mismo puede estar en pecado ahí en su casa con el teléfono viendo el montón de pecados que el diablo está poniendo en el teléfono, mis queridos hermanos, allí en su propia casa. Porque tenemos a la parte donde nosotros dormimos, allí está el pecado en el teléfono. Usted, oiga cómo es el diablo de astuto. Usted quiere buscar una alabanza, pero allí donde usted tiene que apretar el play, allí alrededor de allí están las cosas, las opciones, que si usted no se pone
listo, aprieta el pecado. Yo no sé si usted ha visto en el teléfono, en el celular, pero déjeme decirle que cuando hay un pueblo que se ha guardado, cuando hay un hijo que es temeroso, cuando hay una hija que es temerosa, que sabe que hay un Dios de poder, que hay 7 ojos viéndolo del cielo, nosotros lo guardamos para el Dios del cielo. Y si de casualidad pecamos, venimos arrepentidos al Dios de la gloria, mis queridos hermanos. Aleluya. Entonces, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor que el pecado alcanza a Jeroboam y le fue a dar a él. Me imagino que ¿quién no va a querer a un hijo? Pero esa es la consecuencia del pecado. Dice que el hijo Abías se enferma. Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, el diablo es astuto. Jeroboam había hecho dos becerros. Él sabía que los becerros no eran nada. El hijo se enferma. Él no fue a los becerros. Él se recordó que había un profeta de Dios. Y que solo Dios tiene poder para sanar. Que solo Dios. Nosotros no podemos ir a cualquier cosa para que lo sanemos, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos un Dios de poder que es celoso y que es poderoso, mis queridos hermanos. Nosotros, cualquier persona nos puede invitar. Vaya allá al brujo, vaya allá al hechicero, pero que el Señor reprenda al diablo. No importa cómo esté mi cuerpo, yo tengo un Dios de poder. Mis queridos hermanos, tengo un Dios maravilloso que lo puede todo. Y dice que gloria a Dios, te alabamos eso. le dio vergüenza a Jeroboam. Amén, aleluya. Y dijo, Aleluya. ve al profeta Ahías, el que me Aleluya. dijo que yo iba a ser rey, pero disfrázate. Pero a Dios no le escapa nada, mis queridos hermanos. Amén, sí, aleluya, aleluya. Antes de que llegara, Santo Dios. en el capítulo 6, Aleluya. el 14:6 de Primera de Reyes dice, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, de la esposa de Jeroboam, Aleluya. al entrar ella a la puerta dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, con Dios no podemos jugar, mis queridos hermanos. Sí, aleluya. Usted puede jugar, usted pudo jugar allá cuando, y el problema que tenemos es que ya no hay retroceso. Amén. Yo escuchaba a un predicador que dice que nosotros somos como las motos, que no tienen retroceso para atrás. Los cristianos ya no tenemos opción. Ahora ya estamos metidos en este camino del evangelio y tenemos que seguir, porque el diablo quiere que regresemos, pero es más poderoso el que los ha llamado, mis queridos hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la sentencia fue que el profeta le dijo, Aleluya. he aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Amén. Aleluya. Óigalo, el Dios que predicaba Pablo, el Dios desconocido, el Dios invisible, estaba tratando aquí en este caso, mis queridos Amén, hermanos. aleluya. Y dice en el 7, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, Aleluya. por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mí, de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, Aleluya. pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Santo. Aleluya. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como la libre de Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea. Y el 12 para adelantar, y tú levántate y vete a tu casa, y al poner un pie en la ciudad morirá el niño. Aleluya. La sentencia del pecado, mis queridos hermanos. Sí, Y aleluya. ese Dios que juzgó allá es el que nosotros tenemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que andar Aleluya, rectos Dios, aleluya. en los caminos del Señor. Aleluya. Ahora, mis queridos hermanos, Aleluya. Dios no puede ser burlado. Amén, amén. Ahora vamos al otro, en el tercer característica de Dios. Aleluya. El amor de Dios es la Amén. tercera característica Así es, de Dios. aleluya, aleluya. Esto lo encontramos, mis queridos hermanos, en el libro de Hechos. Amén, amén. Vamos a ir al libro de Hechos, Aleluya. capítulo 8. Bendito Dios, aleluya.
Aleluya. Libro de los Hechos. Aleluya. No se ponga con temor. Gloria a Dios, te adoramos. Porque Aleluya. le dijo el Señor a Pedro, Amén. Aleluya. cuando dice que estaba tomando la cena, dice que el Señor se puso una toalla y le lavó los pies. Y Pedro era indigno, dijo, no, Jesús, no soy digno que me lave los pies. Amén. Aleluya. Pero el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener parte en mi reino. Amén. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que porque los hijos míos, dijo el Señor, ya están limpios. Pero mientras estemos en este mundo, mis queridos hermanos, mientras nosotros estemos aquí, imagínense, si usted está 2 semanas en ayuno, en oración, Aleluya. usted va a venir al culto, se va a gozar, Santo, aleluya. pero descuídese otras 2 semanas a ver qué le pasa. Aleluya. Va a sentir deseos de volver allá donde andaba en el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo no lo quiere dejar a uno. Entonces nosotros tenemos que estar constantes, aunque no queramos, aunque no podamos, pero constantes, porque el Dios del cielo es un Dios poderoso, mi querido hermano. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 8, del 26 en adelante. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. El Dios de amor. Dice la Biblia, mis queridos hermanos, en el libro de Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Aleluya. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Mis queridos hermanos, miren lo difícil del evangelio y la misericordia que vemos de un Dios de amor. Amén. Aleluya. Qué bonito que todos, así como Pablo, que él iba enojado, persiguiendo a los cristianos, llevaba las cartas y él, en el plan de él era entrar a la iglesia. Imagine que el apóstol Pablo fuera pasando por ahí en esos tiempos y nosotros estuviéramos aquí a limpiar esa calle y los tocaran. Entonces el plan de Pablo era ese en su corazón, lo que el diablo le había puesto: persigue ese pueblo, porque el diablo no puede tocar a sus hijos de Dios, pero sí puede usar, puede influir. Nosotros mismos podemos dañar la obra del Señor si nosotros no tenemos cuidado, mis queridos hermanos. Nosotros con cualquier detallito podemos dañar la obra del Señor. Los corazones de todos nosotros son sensibles, son como un niño. Nosotros tenemos que tener cuidado aún cómo le vamos a hablar, cómo yo me voy a dirigir a usted, cómo usted se va a dirigir a mí. Tenemos que tener cuidado, no todos tenemos el mismo nivel. Somos poco a poco. Porque si usted nota, el mismo apóstol Pablo les dijo: yo debería haberle dado comida sólida, les dijo a aquella iglesia, pero les sigo dando leche porque ustedes no han crecido. Mis queridos hermanos, lo difícil. Pero qué bonito que como el apóstol Pablo, que él iba enojado, yo me imagino: voy a perseguir a todos los cristianos, no voy a dejar ninguno, voy a borrar en el nombre de Jesús. Él iba en su corazón con ese pensamiento. Pero qué bonito el amor de Dios. El Señor no se fija en la maldad de nuestro corazón. El Señor vio un instrumento en el apóstol Pablo. El Señor muchas veces nosotros vemos a un hermano que viene tal vez con el pelo largo, tal vez con olor a tabaco, alcohol, y decimos: este hermano
Ojalá que ya no siga viniendo a la iglesia, pero no sabemos si el Espíritu Santo lo ha traído, no sabemos qué ataduras el diablo está poniendo en esa vida, no sabemos si es un instrumento en la obra del Señor, mis queridos hermanos. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver, por eso necesitamos seguir el blanco que es Cristo. Qué bonito, mis queridos hermanos, como el apóstol Pablo, qué precioso, él va enojado, pero de repente en la entrada de Damasco, mis queridos hermanos, allí entra, mis queridos hermanos, esta misericordia del Dios del cielo. El apóstol Pablo va enojado por aquel camino, pero Jesús dice: ya me cansé de que este Pablo ande dañando a mis hijos. Por eso tenga cuidado, mis queridos hermanos, si usted está en problema con uno de estos, de los hermanos de la iglesia, porque hay uno que está viendo, porque si usted se está fijando mal en uno de sus hermanos, tal vez usted está hablando mal en uno de sus hermanos, el Padre de la gloria, él está escuchando y dice: no me gusta que estén tratando a mi hija, no me gusta que estén tratando a mi hijo, y él viene a defenderlo, mis queridos hermanos. Él se paró, él dijo: voy a detener a Pablo, voy a detener a este hombre que anda con un corazón perverso, voy a cambiar su camino, voy a transformar, voy a mostrarle cuánto cuesta el servirme a mí. Y dice que se le para enfrente, mis queridos hermanos. Y el Pablo, temeroso, en el versículo 9, 6 y 9, mis queridos hermanos, en el libro de todo el versículo 9 del libro de los Hechos vemos la conversión de Pablo, pero el amor, el Dios invisible. Por eso él aprovechó la oportunidad cuando estaba en el Areópago, le dijo al Dios no conocido, porque él estaba predicando de su propia experiencia, porque él no sabía que Jesús se le iba a presentar, él sabía que perseguía a la iglesia, pero Jesús se le para al frente y le dice: Pablo, ¿por qué me persigue? Imagínense, Pablo ni había conocido quizás a Jesús, y se le para y le dice: Pablo, ¿por qué me persigue? Dice en los versículos, en el 9, dice en el 9:6, dice: él temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí el corazón de Pablo, ahí el orgullo de Pablo, ahí la altivez de Pablo, aquel hombre. Yo me imagino que Pablo era un gran capitán, que si usted nos espartaba, él lo pasaba llevando, aquel hombre potente así, pero ahí se humilló, porque cuando Cristo llega a la vida de nosotros, cuando el Señor llega y entra en nuestros corazones, cuando lo dejamos moldear por el Espíritu, cuando Jesús llega a nuestra vida, usted se recuerda cómo era antes, mis queridos hermanos, mis hermanas, que por cualquier cosa, yo me acuerdo que teníamos una vecina que hacían pleito todos los días, unas muchachas allí, y el problema que era una familia grande, como de 20 mujeres. Cuando empezaban a pelear esa familia y la otra que tenía que ser grande para poderla detener, porque si era una sola, la arrasaban. Pero cuando yo hoy que fui al Salvador, las vi a ellas convertidas al Evangelio, y di gloria al Dios del cielo. Eso es lo que hace mi Cristo, que tiene poder para cambiar esos pensamientos, que tiene poder para cambiar esas cosas. Gloria a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, Aleluya. el convertimiento de Pablo fue facilito. Solo se quedó ciego y que se le pegaron unas escamas en los ojos. Yo me imagino que fue fácil, porque se le presenta al Señor y él, bueno, ya no me queda otro. ¿Qué iba a ser de orgullo? ¿Cómo vamos a pelear con el Dios del cielo? El Señor le dijo que el temeroso, dice en el libro en el 9:6, dice temeroso, temblando. Imagínense cómo estaba temblando Pablo, aquel hombre. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aleluya. El hombre fuerte, el hombre altivo, el hombre orgulloso iba de la mano de los otros. Aleluya. Porque Dios humilla. Cuando somos altivos, los humilla. Si nosotros los creemos, tenemos que tener cuidado aún con los privilegios. Si nosotros los creemos por un privilegio, un día que tal vez el Señor los use, tenemos que tener cuidado, porque el diablo anda diciendo: no, tú puedes llegar. No, que el Señor reprenda al diablo. El único grande se llama Jesús de Nazaret. Por él vivimos, por él subsistimos, mis queridos hermanos. Entonces el apóstol Pablo, y vemos la misericordia del Dios invisible, y vemos los versículos, mis queridos hermanos, en el capítulo Hechos 9. Oiga el Dios maravilloso de amor. Bendito Jesús, aleluya. En el 11.
En el 10 vamos a leer. Yo quiero que lea conmigo para que usted se dé cuenta que ese Dios maravilloso está aquí. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Lo vamos a dejar hasta ahí. Oiga el Dios maravilloso que nosotros tenemos. 3 días dice que estuvo Pablo en esa casa, y el Señor en su poder manda al profeta, pero el profeta habla con Dios y le dice: Señor, el hombre, oiga, nosotros humanos, yo he oído de este hombre que a muchos males ha hecho a tus hijos en Jerusalén, y yo no salgo de aquí, le dijo, porque si salgo también a mí me lleva. En los humanos, el profeta le estaba diciendo en los humanos, y le dice el Señor: ve, porque instrumento en mis manos es este. Yo le voy a enseñar a él lo que cuesta por el nombre de Jesús. Y dice que va, y cuando no, pues, y cuando el Señor lo manda a uno, ¿y qué miedo va a llevar? Cuando el Ananías llega a la casa, entonces dice, Ananías respondió y le explica todo. Ahora, cuando en el 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: oiga lo lindo que hace el Señor, los cambia aún el corazón. Como el Señor le había dicho, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció allá me envía a mí para que tú recibas el Espíritu Santo. El Señor es un Dios de amor, mis queridos hermanos. Él es un Dios maravilloso, mis queridos hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso nosotros tal vez no tuvimos la oportunidad. Por eso le dije yo, el convertimiento de Pablo yo lo veo bien fácil. Yo no sé cómo los convertimos nosotros, cuánto nos ha costado venir al camino del Señor. No queríamos dejar el mundo, no queríamos dejar los vicios, la forma de vivir allá en que nos gustaba, que el pecado le gusta también a la carne. Y como sabemos, por eso mucha gente no quiere venir a los caminos del Señor, porque le gusta estar en el pecado. Pues ya cuando viene el verano van a la playa, a los shores, a las playas, les gusta ir a los casinos. Bueno, no sé si algunos cristianos se van a esta inauguración de estos casinos que hicieron. No sabemos, pueden haber que algunos cristianos todavía estén confundidos, que estén practicando cosas que les desagraden al Señor. Pero qué bueno que cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo los empieza a moldear, cuando el Espíritu Santo, y vemos lo maravilloso, el apóstol Pablo, qué bonito, se convierte al Señor, empieza su ministerio. Sí se reúne unos días con los discípulos, pero luego el Espíritu Santo lo lleva al desierto a prepararlo a Arabia. 3 años estuvo Pablo y luego viene con el poder. Y cuando estuvo en ese aeropago predicaba con unción y poder. Muchos se convirtieron, dice la palabra del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, el mismo Dios de amor, los versículos que leímos en el etíope, dice que este hombre iba de Jerusalén. Oiga bien, Jerusalén era la capital de Israel. Allí se iba a adorar, y este hombre venía yo no sé qué tan lejos está Etiopía, no sé qué tan lejos está, cuántos kilómetros, pero este hombre tenía dinero, era puesto de los tesoros de una reina, y venía a Jerusalén a adorar, pero él no entendía la palabra. Ese es el problema que está pasando, lo mismo que está pasando, lo mismo que pasó en esos días. Yo me imagino que tuvieron una gran fiesta, unas predicaciones, pasaron cantando, pasaron todo, pero los corazones de los que estaban ahí estaban vacíos. Necesitaba Dios intervenir en este hombre. Este hombre había pasado no sé cuántos meses, había venido, cuántos días, y había regresado, pero iba vacío, iba leyendo, iba con hambre de entender la palabra. Pero Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia, está aquí también, mi querido hermano. Yo no sé qué usted está pidiendo al Dios del cielo. Yo no sé por qué usted está pasando en esta noche, en estos días, esta semana, o este frío que se acerca. Usted está preocupado quizás porque los fríos los ponen preocupados. Estos meses los ponen preocupados a nosotros porque baja el trabajo y pasamos cosas difíciles.
difíciles, pero déjeme decirle que tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios grande, maravilloso, que está a control de nosotros, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Amén. Aleluya. el Dios de amor Sí, amén. Aleluya. tenía otro siervo ahí, Alabado, Jesús. el evangelista Felipe, Sí, amén. Aleluya. y huyendo también. Aleluya. Iba huyendo, dice que llegó a Samaria y el poder de Dios se manifestó. Pero en esta ocasión el Señor le habla a Felipe y le dice: ve al camino que conduce de Jerusalén a Gaza. Aleluya. Y el Felipe, obediente, como hijos de Dios que somos obedientes, dice que se fue y se paró ahí y iba caminando, yo me imagino. Aleluya. No sabía exactamente para qué el Señor lo llamaba, pero él fue obediente. Y de ahí, Aleluya. de ahí le dijo: júntate a ese carro. El amor de Dios. Júntate a ese carro. Y dice que se juntó el carro. Yo me imagino que se acercó al carro caminando a la par y escuchando. Y dice que el hombre que iba allí en el carro, importante, iba leyendo los versículos que nosotros leímos en el versículo 8. Como cordero mudo fue llevado al matadero, como oveja detrás de sus trasquiladores enmudeció. Y el hombre estaba confundido y decía: Felipe, dice que le dijo: súbate al carro, entiende lo que lees. No, pero ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Hay mucha gente, mis queridos hermanos, que está esperando que nosotros los preparemos, está esperando que nosotros crezcamos espiritualmente para que nosotros les enseñemos, mis queridos hermanos. Hay una gran necesidad de palabra, aún iglesias, hay gente cautiva aún en las propias iglesias, porque los mensajes, el mismo mensaje que nos llena las necesidades, el mismo mensaje que nos llega al alma, el mismo pan, así como el pueblo de Israel renegó por el maná, por la palabra, mis queridos hermanos. Usted tiene que exigir, usted tiene que pedirle a Dios que la palabra venga fresca, que la palabra lo llene, que la palabra es, porque esta palabra es que lo va a llevar al cielo, mis queridos hermanos. Amén. Así es. Y dice que allí ve el etíope, y dice que le dijo, el Felipe le dijo: entiende lo que lees. ¿Cómo puedo entender si nadie? Y cuando le dice: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él mismo o de otro? Y dice que partiendo de esa escritura, el mismas palabras, el mismo evangelio, nosotros no podemos cambiar. Lo mismo que Pablo les predicó en la de los vagos, lo mismo que el Felipe le predicó al etíope, es lo que esta noche estamos predicando, que solo a través de Jesús, solo por su sangre somos libres, solo por su sangre tenemos derecho a la vida eterna, mis queridos hermanos. El mensaje no cambia, porque Dios sigue siendo el mismo, mis queridos hermanos. Y dice la palabra del Señor que el etíope, el evangelista Felipe, le predicó la palabra, le dijo: mira cómo Jesús vino a esta tierra a hacer muchas sanidades, a hacer bienes, pero los hombres malvados lo entregaron, pero la misericordia de Dios, que al tercer día Dios le levantó de los muertos y le dijo, y entonces sí creo, dijo el etíope, el eunuco, sí creo en ese Cristo, sí creo en ese Cristo de poder, porque yo estaba allá en aquella sinagoga de Jerusalén y yo venía sediento. Yo quiero conocer a ese Cristo. Nosotros estamos aquí no de casualidad, mis queridos hermanos. Nosotros hemos venido para conocer de ese Dios poderoso, de ese Dios grande, de ese Dios misericordioso que envió a su Hijo a la cruz del Calvario, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Y dice que le predicó el evangelio del Señor y no perdió tiempo. Eso es lo que nosotros, hay unos que los convertimos y de un solo le entregamos al evangelio. Dice que el etíope le dijo: ¿qué impide que yo me bautice? Si crees en el Señor Jesús, le dijo, y que él levantó de los muertos, lo bautizó. Y dice que el Espíritu Santo bajó y tomó a Felipe, y el eunuco ya no lo volvió a ver más. Ese es el Dios que nosotros servimos, el Dios maravilloso, mis queridos hermanos, que tal vez no vamos a tener una experiencia maravillosa. Por eso les digo, a este etíope también facilito le llegó el evangelio. Me imagino que este hombre no anduvo en vicio, no anduvo perdido en tantas cosas, pero algunos, mis queridos hermanos, el diablo los arrastra. Si usted se da cuenta, aquel gadareno, a cuántas cosas lo hacía el diablo, las legiones que se le habían metido. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado el pecado que tocamos o las ofertas que el diablo lo esté haciendo, porque yo me imagino que este gadareno empezó así como cualquiera de nosotros. Me imagino que si era cristiano, no empezó a faltar a los cultos. Yo me imagino que empezó: no, hoy no voy a la iglesia,
Hoy no voy a ir, hoy voy a ir. Y esta palabra me confronta a mí, porque dice la Biblia, predicador, predícate a ti mismo. Cada día nosotros tenemos, yo soy consciente, mis queridos hermanos, que nos estamos dando, porque cuando vemos estos grandes hombres de Dios que se entregaron en lleno a la obra del Señor, digo yo, Señor, tenga misericordia de nosotros. Sinceramente, nosotros no estamos haciendo nada, pero la misericordia de Dios del cielo, sé que Él puede preparar, mis queridos hermanos, hombres y mujeres en este lugar, con pasión, con amor, mis queridos hermanos, para llevar el evangelio de salvación, mis queridos hermanos. Amén. Este etíope también, mis queridos, es facilito, pues. Pero no sé qué era la petición que él le decía. Me imagino que le decía: yo no quiero llegar a Etiopía sin que tú me envíes alguien para mí, que yo me salve, tal vez. O quizás el diablo le tenía una trampa a este etíope. Yo no sé qué es lo que el diablo está preparando para cualquiera de nosotros, pero esta noche los agarramos de Cristo, los llenamos de su Espíritu Santo, los cubrimos con la sangre del Cordero, cubrimos nuestra familia con la sangre de Jesús. Hay un cerco alrededor de este ministerio. Todo plan del diablo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en nuestra vida, mis queridos hermanos. Todo lo que los tiene atados allí, atamos, mis queridos hermanos, lo rompemos en el nombre de Jesús. Porque les pongo este ejemplo, mire, Pablo y este etíope, y vea el ejemplo del gadareno. Dice que los 12 legiones, imagínense, 2 legiones de demonios se le metieron a este pobre hombre. Yo imagínense el sufrimiento de su esposa, el sufrimiento de su mamá, de su papá, de sus hijos. Yo me imagino el niño pequeñito. Se burlaban, me imagino, del hijo del gadareno, y le decían: tu papá es loco. ¿Hasta dónde puede llegar el diablo a atarlo? Ahora, mis queridos hermanos, no se extrañe que eso solo fue allá. Ve ahí a su alrededor, en su barrio, ahí anda gente. Ahí encontramos así, un día de esto encontré uno que anda con una guitarra. Parece que Rambo, según él, en su mundo. Una señora ahí en Manasa, en su mundo también. Y yo le digo al Señor, el problema más grave, mis queridos hermanos, somos la iglesia. Y yo no sé la lista que nos va a sacar el Señor cuando lleguemos allá arriba, porque la autoridad la tenemos nosotros. El cambio de todo este mundo, la iglesia lo tiene. El problema es que el diablo los ha metido en otras cosas. Por eso en la internet, ahora mire, imagínense en el internet cuánto tiempo pasa el hermano y la hermana en el internet. Saben de todo. Pero cuando se trata de la Biblia y de orar, se le pone que le duele la cabeza, que los ojos le lloran, que le da sueño. Pero en el teléfono, y se pasan las horas. Es el diablo. Entonces, las cosas malas nosotros las sentimos, pero fácil. Porque el diablo dice: mientras este cristiano lo tenga ahí en ese teléfono, oyendo a Marco, pero lo que Dios quiere que nosotros oremos, Gloria a Dios. porque propóngase usted, propóngase usted ayunar, digamos que hoy vamos a ayunar desde hoy hasta el otro domingo, lo vamos a hacer. Se nos viene un montón de problemas. Es más, yo creo que hasta unos 5, 7 de nosotros vamos para el doctor. Vienen un montón de cosas. Que se levanta el hijo, que se levanta el esposo, que se levanta. Entonces nosotros ya no voy a ayudar. Dejamos la pelea. Entonces el diablo sigue haciendo su trago. El diablo sigue atando vida, sigue atando almas. Y aún en la iglesia del Señor hay gente atada. Usted se dará cuenta, mucha gente que con rencor, con egoísmo, con envidia, aún en la iglesia del Señor. Y cuando le decimos, porque necesitamos ser claros y conscientes. Si usted siente una vez en cualquiera de nosotros que estamos aquí que un hermano lo ofende, y usted siente aquello como antes, como en el mundo, que dice: ay, sí, lástima que no estoy allá en aquellos tiempos para esperar. Si usted siente eso, definitivamente usted esté seguro que el enemigo, usted le ha abierto una puerta al enemigo. Ahora, cuando se le venga un pensamiento de en contra de un hermano,
una hermana. Aquí se viene el pensamiento. Amén, así, aleluya. Aquí. Y usted no puede orar. Aleluya, es verdad. Usted se fue la hora de oración y usted nunca se concentró en el Dios del cielo. Porque el diablo estaba diciendo en el oído: no, que hermano te quiere, que esa hermana quiere. Pero cuando venimos de verdad, por eso necesitamos que desde el servidor se entregue en las cosas de Dios. Que reciba, que le impacte, que no haya nada que los estorbe desde que vengamos al altar, así como entregarnos y despojarnos y decirle: Señor, yo no he venido a la iglesia para venir a saber de problemas, yo he venido a adorarte, yo he venido a exaltarte, yo me quiero ir lleno, yo no quiero esta vida vacía, yo no quiero esta vida seca, yo quiero sentir las caricias de tu Espíritu Santo, mis queridos hermanos. ¿Por qué usted nota ahora que ya no hay derramamiento del Espíritu Santo como antes en las iglesias de las ancianas, los ancianos? Ahora en las iglesias solo las hembras danzan. Y nosotros, ¿qué es lo que no estamos haciendo bien? Esa es la pregunta. Porque Dios es el mismo. Dijo, hay una palabra que dijo: yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y yo creo que el Señor es capaz de derramar a algún inconverso de afuera. El Señor es capaz. Y nosotros que según todos los días estamos aquí. Pero ¿qué ha pasado? La astucia de Satanás los distrae, los preocupa. Que la renta, que los biles, que la familia, que mi mamá está enferma en mi país, pero que no tiene al Dios no conocido, al Dios todopoderoso, que tiene poder, que Él dice que se mueve donde. ¿Por qué nos vamos a estar preocupando? ¿Por qué el diablo va a venir y ponerlos a nuestra mente? No, que yo no voy a poder ser feliz, que mi matrimonio ya no va. Mucho el diablo se ha metido en los matrimonios, y aún cristianos dicen: no, yo creo que ya mi matrimonio ya no va a seguir. Pero déjenme decirle, dice la palabra del Señor: lo que Dios juntó no lo puede separar nadie. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora, mis queridos hermanos, como varones y como hermanas, nosotros tenemos que ser desafiantes al diablo. Cuando el diablo venga a desafiarnos a nosotros con un problema, con una enfermedad de nuestro hijo, con cualquier cosa, mis queridos hermanos, nosotros hemos creído en un Dios de poder. Porque si Jeroboam hubiera sido diferente, si su corazón hubiera estado limpio, si él no hubiera cometido tantas equivocaciones delante de Dios, le aseguro que el Señor hubiera usado al profeta Ahías y le hubiera dado una palabra diferente. En este momento, al solo poner un pie en la ciudad, tu hijo va a vivir. Pero como muchas veces los hemos metido en un hoyo, mis queridos hermanos, mucha gente está metida en un fango, mucha gente, y cuando llegó la voz de Dios, cuando llegó el mensaje, cuando llegó la oportunidad que te liberte, que aquí está Cristo, que Cristo te ama, ellos no han querido obedecer. Pero esta noche, mis queridos hermanos, yo le estoy hablando a esa gente que está ahí metida ahí. Esta es la noche de la oportunidad, este es el momento de que tú te levantes. Aún si tú eres cristiano, aún si tú un día predicaste, si tú eres evangelista, era un predicador antes y el diablo te llevó a través de trampas y te metió en un hoyo. En esta noche escucha la voz de Dios. El Dios del cielo está aquí en esta noche para hablarte y libertarte, mis queridos hermanos. Porque eso es lo que ha pasado, mis queridos hermanos. Nosotros mismos, el Dios del cielo no los ha dejado. Nosotros mismos somos los que elegimos. Si usted nota, cuando Caín mata a Abel, le dice: el pecado está ahí. Tú eres el que decide si lo tomas o no. Nosotros, el Señor, muchas veces, por eso nos da libre albedrío. Si usted quiere ser cristiano, los que me están oyendo, si quieren seguir adorando como los atenienses al Cristo de Esquipul, al Cristo Negro, a Guadalupe, a San Antonio, si usted quiere seguir adorando, sígalo adorando. Pero déjeme decirle que va a llegar un día que usted se va a presentar delante del Dios del cielo. Y si usted no ha sido limpio, si usted no se ha puesto a cuenta con el Dios del cielo, por eso Dios en Isaías dice: venid y estemos a cuenta, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Esta es la noche de salvación, esta es la noche de que usted puede tener la oportunidad de salvación, mis queridos hermanos. Y esta palabra llega a nosotros para que estemos apercibidos. No podemos estar jugando al evangelio. El diablo no está jugando. El diablo está como el francotirador. ¿Cree usted que usted se le puede escapar a un francotirador? Aleluya. La única forma que lo escapamos a un francotirador es que lo escondamos en una roca.
¿Y cuál es esa roca del cristiano? Gloria. La roca es Cristo, dice. En esa roca que yo me escondo es mi Jesús, mis queridos hermanos. Es el único que los cubre, mis queridos hermanos. Aleluya. Ahora, mis queridos hermanos, Gloria a Dios. Te adoramos. esas son las características del Dios del cielo. Aleluya. No crea que esto es invento mío, de que yo le estoy inventando, dijo el Señor en San Juan 10:6. Aleluya. Para concluir, mis queridos hermanos. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. San Juan 10:6. Poderoso Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Permítame, hermano, creo que es. Poderoso Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. No, me confundí en el versículo, pero dice, Aleluya. usted lo puede buscar, pero es en Juan, dice, Jesús dijo, tengo otras ovejas que buscar y traer. Ovejas que no son de este rebaño. Si usted se da cuenta, mis queridos hermanos, el Señor vino al pueblo de Israel. Sí. Aquella mujer que era de Sidón, de Sarepta de Sidón, dice que le rogaba a Jesús que su hija estaba enfermo. Y él le dijo, no está lícito dar el pan a los perrillos. Porque el Señor había sido enviado al pueblo de Israel. Sí. Pero como el pueblo de Israel lo rechaza, y dice en este versículo que yo se lo voy a dejar de tarea a usted y yo lo voy a buscar porque me confundí. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y va a haber un rebaño y va a haber un pastor. Ese pastor y ese rebaño somos nosotros, mis queridos hermanos. El Cristo de la gloria está aquí en esta noche, mis queridos hermanos. Yo quiero concluir que tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios poderoso, mis queridos hermanos. Solo basta que los arrepintamos. Solo basta que reconozcamos que es lo que estamos haciendo. Que en esta noche, mis queridos hermanos, todos los que estemos aquí reflexionemos cómo está nuestra vida, cómo estamos caminando, qué es lo que nos está distrayendo en esta hora. Gracias, Padre maravilloso, te damos. Póngase de pie en esta hora. Gracias, Dios mío, te damos, Señor del cielo. En esta noche, Señor amado, he predicado tu palabra, Señor del cielo. Mira allí, Señor, esos que están allí escuchando. Mira esos hombres que están allí detrás de las pantallas, esas mujeres, Dios mío. Mira este pueblo, Dios de la gloria. Glorifícate, Señor del cielo. Tú eres un Dios de poder, tú eres un Dios de misericordia. Muévete con poder en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor amado. Ayuda a que este pueblo, ayuda a que estos líderes, ayuda a que estas mujeres, Dios mío, se metan en búsqueda contigo, Dios mío, que busquen tu rostro, Dios de la gloria. Gracias por tu presencia, por tu amor, Señor del cielo. Bendito sea tu nombre, Dios amado. Gracias, Señor, por el privilegio que tú me das, Señor. Bendito sea tu nombre. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios, te adoramos, Jesús. Así como estamos, hermanos, hagamos una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío, porque tú eres bueno, eres maravilloso, Jesús. Muchas gracias, Cristo de la gloria, por su palabra, Señor, en esta hora, Dios mío. Gracias, Padre, porque usted nos ha hablado de manera gloriosa. Gracias, Señor. Padre, gracias, Dios mío, porque los que los han estado escuchando, Señor, los que los han estado viendo, Cristo de la gloria, muchas gracias. Dios mío, clamamos, Señor, por esta hermana Sinaí, Señor González, allá en Oregon, Señor, que los ha estado viendo, Señor, en esta hora, Dios mío. Enviamos una palabra, Señor, en esta hora, Padre, de fortaleza. Ayuda a mi hermano, Señor, a que siga adelante, Dios amado. Se lo pedimos en este momento glorioso, Padre celestial. Oh, Cristo de la gloria, oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios, que en esta preciosa hora, Dios mío, estamos en este lugar. Clamamos en gran manera la fuerza, Dios mío, a cada uno de nosotros, de la fuerza, Padre celestial, para seguir hacia adelante, Dios mío, peleando esta buena batalla. Se lo suplico, Cristo de la gloria, bendiga cada hogar, cada familia, Dios mío, en esta hora. Dios mío, si algún hermano de los que estamos, Señor, aquí, Dios mío, en este lugar, Dios mío, tiene necesidad, tiene problemas, Señor, extiende su mano poderosa, extiende su mano maravillosa, Señor amado. Se lo pedimos, se lo rogamos, Padre celestial. Dios mío, muchas gracias por dar
regalos, esta oportunidad tan grande, Dios amado, el poder estar en este lugar adorando su nombre, glorificando su nombre, Señor, en esta hora, Padre celestial. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Dios mío, porque eres bueno, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Gracias, Cristo del cielo. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, hermanos. En esta hora los hemos gozado en gran manera con esa palabra poderosa, hermanos. En esta noche Dios los ha hablado, Dios los ha ministrado en gran manera en esta preciosa hora. Aleluya. Así que en esta hora, amados hermanos, ha llegado el momento ya de los tiempos. Aleluya. Sé que cada uno de ustedes, hermanos, tienen agradecimiento al Señor en esta preciosa y hermosa hora. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos, en esta preciosa noche. Vamos a orar para que Dios bendiga a cada uno de nosotros, hermanos, y que los animemos para poder pasar a cantar una alabanza o con un tiempo en esta preciosa hora. Oramos en este momento. Amantísimo Dios y Padre que está en los cielos de los cielos, Señor, en esta hora, Dios mío, le damos muchas gracias porque lo que nos ha permitido hacer hasta este momento, Señor. Así oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que van a tener participación en esta preciosa hora. Dios amado, bendiga en gran manera a cada uno de mis hermanos, Señor. Aquel que va a pasar a cantar una alabanza, aquel que va a pasar a dar un testimonio, Señor, en esta hora, Dios mío, bendígalos en gran manera, Padre celestial. Dios mío, glorificamos y exaltamos su nombre, Señor, en esta hora, Padre celestial. Gracias, en sus manos ponemos, Señor, estos tiempos que vamos a tener, Dios mío, en esta preciosa hora, Padre celestial. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria